Las manos de Brett Callahan todavía temblaban a veces. No por miedo ni por edad, sino por memoria muscular. 22 años sosteniendo un rifle pueden tener ese efecto en un hombre. 22 años observando objetivos a través de una mira, calculando la velocidad del viento y la distancia y luego apretando el gatillo. Las guerras de contacto habían terminado hacía 5 años. Pero la guerra de Brett nunca se detuvo realmente. Simplemente pasó del campo de batalla a su cabeza. Intentó todo para silenciar el ruido. Sesiones de terapia donde se sentaba en silencio porque, ¿cómo explicar lo que se siente al ser bueno matando? Medicamento que le hacía sentir como si estuviera bajo el agua. Incluso intenté vivir en los mundos centrales rodeado de millones de personas pensando que las multitudes ahogarían los recuerdos. Nada funcionó. Así que Brett hizo lo que los soldados han hecho desde el principio de los tiempos. Huyó tan lejos de la civilización como su pensión le permitió. La colonia fronteriza de Nueva Petra estaba situada en el borde del espacio humano, donde las estrellas aún tenían misterio y un hombre podía desaparecer si quería. Los anuncios de reclutamiento lo llamaban el nuevo comienzo de la humanidad. Brett simplemente lo llamó tranquilo. Había estado en Nueva Petra durante 3 meses cuando vio el listado. Una antigua instalación de investigación de Selairi, abandonada durante más de una década, que se vende por menos de un apartamento decente en los mundos centrales. El agente inmobiliario, un muchacho nervioso llamado Tommy que no tendría más de 25 años, intentó disuadirlo. «Mire, señor Callahan, tengo que ser honesto con usted», dijo Tommy, proyectando imágenes holográficas de la propiedad. «Este lugar ha estado en el mercado durante 8 años. Nadie lo quiere. Está demasiado lejos de la ciudad. Los edificios están medio derrumbados y la gente dice que eso les da escalofríos». Brett estudió las imágenes. 12 estructuras de arquitectura alienígena cristalina que sobresalen de las paredes rojas del cañón como dientes rotos. Ángulos extraños que los ojos humanos no procesan correctamente. Vegetación que no debería haber crecido en un desierto, obstruyendo los pasillos entre los edificios. ¿Por qué lo abandonaron?, Brett preguntó. Tommy se movió incómodo. Los registros oficiales dicen que el equipo de investigación de Celti completó su trabajo y siguió adelante. Pero los lugareños cuentan historias diferentes. Digamos que los extraterrestres se fueron a toda prisa. Cosas del tipo de mitad de la noche. Dejé el equipo en funcionamiento, las puertas abiertas de par en par. Todo. Brett había escuchado suficientes historias de fantasmas durante la guerra como para llenar una biblioteca. La mayoría de ellos resultaron no ser nada. El miedo y el aislamiento juegan una mala pasada en la mente de las personas, pero a veces las historias eran ciertas. «Lo tomaré», dijo. Tommy parpadeó. «¿Quieres verlo primero?» «No». El niño procesó el pago, todavía con aspecto inseguro. «Señor, si no le molesta que le pregunte, ¿qué planea hacer con el lugar?». Brett pensó en eso. ¿Qué planeaba hacer? Vive solo con sus fantasmas en un edificio alienígena lejos de cualquiera que pueda hacerle preguntas. Despertarse a las 3 de la mañana sin pesadillas y sin preocuparse por las delgadas paredes del apartamento. Existir sin tener que fingir que estaba bien. Paz y tranquilidad, dijo finalmente Brett. Eso es todo lo que busco. 3 días después, Brett estaba en la entrada de su nueva propiedad con una bolsa de lona llena de pertenencias y una creciente sensación de que las preocupaciones de Tommy podrían haber estado justificadas. En persona el recinto parecía peor, mucho peor. El cañón se extendía ante él, con paredes de 200 metros de altura a cada lado, bañándolo todo con sombras permanentes de color óxido. Los edificios de Sealti se alzaban desde el suelo del cañón como si hubieran crecido allí. Todos esos ángulos agudos y curvas imposibles que hacían que le dolieran los ojos si miraba demasiado tiempo. Brett había luchado contra los Sealti durante la guerra. Pasó 3 años en el frente antes de que lo transfirieran a tareas de francotirador. Había visto sus naves, su tecnología, sus ciudades, pero este lugar se sentía diferente.
de alguna manera equivocado. Los edificios eran de diseño estándar de Selairi, pero algo en su disposición, la forma en que se agrupaban como si estuvieran protegiendo algo en el centro, hacía que sus instintos de combate vibraran. Había aprendido a confiar en esos instintos. Lo habían mantenido con vida a través de 237 asesinatos confirmados e innumerables situaciones límite. Y ahora mismo, todos los instintos que tenía le gritaban que se diera la vuelta y se fuera. Brett los ignoró. Él compró el lugar. Además, ¿a dónde más iba a ir? La puerta principal estaba abierta, lo que debería haber sido su primera advertencia. Los sistemas de seguridad celosos eran notoriamente paranoicos. Durante la guerra, las fuerzas humanas aprendieron por las malas que las posiciones abandonadas en Shelter normalmente no estaban realmente abandonadas. Estaban atrapados, vigilados o preparados para explotar. Pero esa puerta simplemente colgaba allí, balanceándose levemente con el viento del desierto, con su mecanismo de cierre abierto desde adentro. Brett sacó su arma. Viejos hábitos. Limpió la entrada de manera profesional y metódica, tal como lo entrenaron antes de su primer despliegue. Nada. Solo viento y arena y el sonido distante de algo metálico crujiendo más profundamente en el recinto. El camino entre la puerta exterior y los edificios principales contaba una historia si sabía cómo leerla. Brett había pasado años leyendo campos de batalla, reconstruyendo lo que sucedió a partir de la evidencia que quedaba atrás. Las marcas de explosiones marcaron las paredes de cristal. El patrón sugería armas de energía disparadas en pánico en lugar de disparos dirigidos. Se arrodilló junto a una quemadura particularmente grande y pasó los dedos por el borde. Al menos una década, quizá más. Pero la violencia todavía estaba clara. Cualquiera que haya pasado aquí, los Celti no se habían ido en paz. Brett se adentró más en el recinto y su inquietud aumentó con cada paso. Los protocolos de confinamiento de emergencia seguían activos en varios edificios. Los Celti usaban sistemas de luces codificados por colores para la seguridad, y podían ver el pulso rojo furioso de las advertencias de confinamiento a través de paredes translúcidas. Eso significó que cuando los investigadores huyeron, activaron todas las medidas de seguridad que tenían. No estaban protegiendo su trabajo. Estaban tratando de contener algo. Los equipos dispersos por los senderos confirmaron su teoría. Selairi no abandonó la tecnología valiosa. Su cultura consideraba el desperdicio como un defecto moral. Pero allí encontró tabletas de datos, equipos de escaneo e incluso objetos personales que simplemente fueron tirados y abandonados. Cogió lo que parecía una fotografía familiar de Selairi. El marco cristalino se quebró, pero la imagen aún es visible. 3 figuras, 2 adultas y una más pequeña entre ellas. La familia de alguien. Alguien que corrió tan rápido que dejó atrás la fotografía de sus seres queridos. Brett encontró el edificio del archivo central siguiendo los conductos de energía. Incluso abandonada, la instalación obtenía energía de algún lugar y toda ella alimentaba la estructura más grande en el corazón del complejo. Este edificio era diferente de los demás. Mayor seguridad, paredes más gruesas y una puerta que habría detenido a un equipo de asalto militar habría estado en tiempo pasado porque alguien ya la había abierto. El panel de seguridad colgaba suelto, con los cables expuestos y el código de derivación aún parpadeaba en la pantalla. El decodificador militar de Brett era bueno, probablemente ilegal poseerlo en la mayoría de los mundos, pero quien abrió esta puerta tenía acceso a códigos que deberían haber muerto con los investigadores de Seteri. Habían entrado directamente. Brett dudó en el umbral. Todo el sentido de combate que había perfeccionado durante 2 décadas le decía que parara. Llámalo. Deja que alguien más se encargue de lo que haya dentro. ¿Pero a quién llamaría? Las autoridades locales apenas tenían recursos suficientes para vigilar la colonia. Y si denunciaba haber encontrado algo en una propiedad comprada ilegalmente, en cuestión de horas los investigadores estarían hurgando en su vida. Preguntas sobre su hoja de servicios. Evaluaciones psiquiátricas.
Todo por lo que había venido aquí para escapar. Entraste. La cámara de archivo se extendía en la oscuridad más allá del alcance de sus linternas. Las pantallas holográficas parpadeaban débilmente a lo largo de las paredes, proyectando una luz azul sobre las filas de unidades de almacenamiento de datos. Miles de ellos, quizá decenas de miles, todos ellos funcionando con datos activos y aún consumiendo energía después de todos estos años. Brett se acercó a la terminal más cercana y activó la interfaz. El guión de Celti se desplazaba por la pantalla, pero su traductor militar lo manejaba fácilmente. Nombres de archivos, fechas, códigos de clasificación, estructura de base de datos de investigación estándar. Luego vio que la designación se repetía en todos los archivos. El traductor luchó con él por un momento antes de escupir palabras en inglés que hicieron que a Brett se le helara la sangre. Protocolo Harbinger. Seleccionó un archivo al azar y lo abrió. Los datos inundaron la pantalla. Marcadores biológicos, secuencias genéticas, perfiles psicológicos, material estándar de recopilación de inteligencia. Había visto muchos archivos como este durante la guerra. Luego vio el nombre en la parte superior del archivo. Brett Michael Callan. Número de servicio, tipo de sangre, marcadores de ADN, registro de combate, incluidas misiones clasificadas que no se suponía que existieran en ninguna base de datos fuera del Comando Militar Humano, evaluación psicológica, observación de un control emocional excepcional bajo estrés y habilidades de reconocimiento de patrones superiores a la media. Su expediente personal, su vida, documentaba un guión extraterrestre, pero fue la marca de tiempo la que lo hizo caer en la silla más cercana. El archivo había sido creado el 15 de marzo de 2247, 4 años antes del primer contacto de la humanidad con los Selairi, 4 años antes de que los humanos supieran que existían los extraterrestres. Brett se quedó mirando la pantalla. Sus manos temblaban más que en años. Alguien lo había estado observando, estudiándolo, catalogando cada uno de sus movimientos antes de que viera a su primer extraterrestre. Abrió otro archivo. Nombre diferente. Persona diferente. Otro soldado humano. Mismo nivel de detalle. La misma marca de tiempo imposible. Otro archivo. Otro soldado. Otra marca de tiempo anterior al primer contacto. Brett comenzó a abrir archivos más rápido. Su corazón latía con fuerza. Cientos de ellos. Miles. Todos soldados humanos. Todos documentados años antes de que las especies exóticas los conocieran. Los Selairi no solo habían estado observando a la humanidad. Los han estado catalogando, estudiándolos como especímenes en un laboratorio. La pregunta que Brett no podía responder, la pregunta que lo mantendría despierto durante muchas noches, era simple. ¿Qué? Brett no salió de la cámara de archivos durante 3 días. Él no pudo. Cada archivo que abría conducía a 10 preguntas más. Y esas preguntas tenían respuestas enterradas en algún lugar de las interminables filas de datos. Sobrevivió a base de barras de proteínas que llevaba en su bolsa de lona y agua de un purificador Celter que todavía funcionaba. El sueño pasó a ser algo que ocurría en intervalos de 15 minutos, desplomado sobre la terminal mientras se ejecutaba otro algoritmo de búsqueda. El café hubiera ayudado. Brett realmente extrañaba el café. Cuanto más cavaba, peor se ponía. Su propio expediente era solo la punta de algo enorme y aterrador. Los Selairi no habían estado estudiando a unos pocos cientos de soldados humanos. Habían estado catalogando especies enteras a lo largo de la galaxia. Docenas de civilizaciones, cada una etiquetada y ordenada con la misma fría eficiencia que usarías para organizar un inventario de armas. Porque eso era lo que eran. Armas. Brett buscó primero los archivos más antiguos y luego trabajó hacia atrás en el tiempo. Una especie llamada Drexari documentada hace 8.000 años. Los registros muestran una raza herbívora pacífica que desarrolló la agricultura, la filosofía y el arte. Luego descubrieron que se podía viajar más rápido que la luz. En 30 años, los Drexari se habían militarizado completamente.
En 50 años, conquistaron 12 sistemas estelares vecinos. Las notas de Celti lo describieron como un patrón de emergencia típico y una progresión de presagio estándar. Heraldo. Esa palabra seguía apareciendo en todas partes. Brett encontró otra especie. El dominio Krell catalogado hace 5.000 años. La misma historia con diferentes detalles. Civilización pacífica, cultura artística. Luego viajes FTL seguidos de una explosión de expansión militar. Habían durado más que los Drexari al construir un imperio de 40 sistemas antes de que algo los detuviera. Los archivos se oscurecieron después de eso, marcados solo con una palabra en escritura Celari que su traductor interpretó como contenido. Contenido, no derrotado, no negociado con contenido, como un virus, como una enfermedad que necesitaba ser aislada antes de que se propagara. Encontró 23 especies en total, cada una siguiendo el mismo patrón. Paz, luego viajes FTL, luego una transformación repentina en expansionistas agresivos con capacidades militares que no deberían haber sido posibles. Los archivos notaron las mismas anomalías en todos ellos. Pensamiento estratégico que superó los modelos evolutivos. Adaptación táctica que ocurrió demasiado rápido. Desarrollo de armas que omitió pasos intermedios. Y siempre un inexplicable talento para la guerra que parecía surgir de la nada. Las manos de Brett temblaron cuando abrió el archivo de la humanidad. Era 3 veces más grande que cualquier otra especie registrada. Los Celti habían estado observando la Tierra durante al menos 600 años, tal vez más. Las primeras entradas documentaron las guerras tribales humanas, señalando con lo que Brett solo pudo describir como fascinación clínica la rapidez con la que los humanos se adaptaron y mejoraron sus métodos de matanza. Las tácticas militares de la antigua Roma, las guerras de asedio medievales y las armas de pólvora que aparecen en China, Europa y Oriente Medio con unos pocos siglos de diferencia a pesar de que no hay contacto entre culturas. La revolución industrial provocó una rápida militarización. 2 guerras mundiales en un lapso de 30 años. Armas nucleares desarrolladas en varios países casi simultáneamente. Cada entrada estaba marcada con marcas de tiempo y evaluaciones de amenazas. Los Celairi habían estado observando a los humanos matarse entre sí durante siglos, tomando notas, esperando algo. Brett encontró lo que estaban esperando en un archivo fechado en 2231. El año en que la humanidad logró la estabilidad y los viajes más rápidos que la luz. La entrada fue más larga de lo habitual y parecía escrita por un investigador experimentado. La traducción fue tosca, pero el significado se transmitió con bastante claridad. Emergencia confirmada. La variante humana muestra todos los marcadores precursores estándar. Recomendar una escalada inmediata al Consejo de Coalición. Esta especie muestra tendencias agresivas particularmente fuertes y un pensamiento estratégico adaptativo. Nivel de amenaza evaluado como crítico. Se estima que la ventana de contención durará entre 40 y 60 años antes de que la dispersión total haga que los protocolos estándar sean ineficaces. Brett lo leyó 3 veces. Ventana de contención. Protocolos estándar. Las palabras eran clínicamente estériles. El lenguaje que usarías para hablar de control de plagas, no de seres sensibles, no de personas con familias, sueños y futuro. Comenzó a buscar referencias a este consejo de coalición. Lo que encontró le revolvió el estómago. Los Celairi no estaban solos. Pertenecían a una alianza de 11 especies, todas civilizaciones avanzadas, todas dedicadas a un único propósito: monitorear las especies emergentes, estudiar su desarrollo. Y cuando se cumplieron ciertos criterios, se tomó acción. Los archivos lo llamaron la Coalición de Preservación. Brett pensó que un nombre más honesto sería el Comité de Exterminio. Encontró registros de reuniones, miles de ellos que abarcan milenios. La coalición se reunía cada vez que una nueva especie desarrollaba capacidad FTL. Evaluarían el nivel de amenaza, revisarían los datos biológicos y buscarían marcadores precursores. La mayoría de las especies fallecieron.
Fueron bienvenidos a la comunidad galáctica, se les dio tecnología y se les ofreció asociación. Pero las especies precursoras obtuvieron algo completamente diferente. Brett encontró los registros de la evaluación de la humanidad. La votación había estado reñida. 7 especies necesitaban intervención inmediata. 4 abogaron por la observación. Los Sealti habían presionado mucho para lograr lo que llamaban resolución preventiva, que el traductor de Brett amablemente señaló que también podría significar eliminación antes de la dispersión de la población. Habían perdido la votación, por poco. La coalición decidió observar a la humanidad durante otra década, reunir más datos, ver si los humanos podrían ser diferentes de las especies Harbinger anteriores, ver si tal vez, solo tal vez, podrían controlar sus tendencias agresivas. Luego sucedieron las guerras de contacto. Brett buscó los registros militares de ese periodo. La historia oficial humana decía que los Celti habían atacado colonias humanas por disputas territoriales, recursos y espacios en disputa. La razón habitual por la que las especies entraron en guerra. Pero los archivos Eteri contaron una historia diferente. La coalición volvió a votar después de 10 años de observación. Esta vez la decisión fue unánime. La humanidad mostró todos los marcadores precursores. Expansión agresiva, rápida militarización, brillantez táctica que desafiaba toda explicación. Había que detener a los humanos antes de que se extendieran demasiado. Las guerras de contacto no eran disputas territoriales. Fueron un intento de exterminio. Brett se recostó en su asiento, con la mente dando vueltas. La humanidad creía haber ganado gracias al coraje y al ingenio, a las tácticas superiores y a la falta de voluntad para rendirse. Y quizás eso era cierto. Pero la razón por la que esas tácticas funcionaron, la razón por la que los soldados humanos superaron consistentemente a las fuerzas Sealti a pesar de la tecnología inferior, no fue el talento natural. Fue así por diseño. Encontró la prueba en un directorio marcado con símbolos de advertencia que su traductor no pudo traducir correctamente. Dentro había análisis biológicos que iban más allá de todo lo que Brett había visto antes. Secuencias de ADN humano con secciones resaltadas y anotadas. Las notas de la teoría se los describen como puntos de inserción artificiales y estructuras genéticas no terrestres. Alguien había modificado el ADN humano. No recientemente. Los archivos sugirieron que ocurrió hace millones de años, cuando los ancestros de la humanidad todavía estaban aprendiendo a caminar erguidos. Código genético insertado en la población que permanecería latente durante milenios. Esperar, desarrollar ciertos rasgos en las especies, hacerlos mejores en el reconocimiento de patrones, darles respuestas de estrés mejoradas que permitieron una efectividad sostenida en el combate, crear una resiliencia psicológica que la teoría se describió como una persistencia anormal frente a la derrota. Los humanos no eran naturalmente buenos en la guerra. Habían sido diseñados para ser buenos en eso. Diseñado, modificado y liberado en la tierra como una semilla plantada en suelo fértil. Todo lo que necesitaban era tiempo para crecer. Brett encontró un archivo de comparación que muestra los mismos marcadores genéticos en las 23 especies de Harbinger. Las modificaciones no eran idénticas, pero el propósito estaba claro. Cada especie ha sido mejorada. Convertidos en soldados perfectos. Armas perfectas. ¿Pero armas para qué? ¿Para quién? Casi se pierde los registros de video. Fueron enterrados en un subdirectorio marcado como observaciones finales y fechados apenas unos días antes de que la instalación fuera abandonada. Brett activó el primero. Una teoría se le apareció en la pantalla. Hembra, pensó basándose en el colorido y la forma en que pulsaban sus marcas bioluminiscentes. Parecía agotada. Sus extremidades temblaban mientras operaba el equipo de grabación. Esta es la entrada final del registro del investigador principal Belro. Su voz llegó a través del traductor plana y mecánica, pero Brett pudo escuchar la emoción debajo. Miedo. La coalición ha ordenado la evacuación total de todas las estaciones de monitoreo.
El surgimiento humano ha progresado más allá de los parámetros previstos. Han descubierto matrices de comunicación cuántica. Están realizando ingeniería inversa de la tecnología de armas de Celter. Y ayer, un equipo de investigación humana publicó hallazgos sobre anomalías genéticas en su propio ADN. La investigadora hizo una pausa y sus marcas parpadearon rápidamente. Empiezan a sospechar, lo que significa que la ventana se está cerrando. Una vez que entienden lo que son, para qué fueron diseñados, comienza el verdadero peligro. No para nosotros. Ya estamos perdidos, pero lo que aún está ahí afuera, todavía esperando. A Brett se le heló la sangre. El verdadero propósito de esta instalación nunca fue meramente la observación. Estábamos estudiando los mundos sentados. Planetas donde los arquitectos colocaron sus algoritmos genéticos hace millones de años. Pensamos que si entendíamos cómo funcionaban las modificaciones, podríamos encontrar una cura, una forma de desactivar la codificación precursora antes de que las especies alcanzaran el umbral de emergencia. Ella miró directamente a la cámara y Brett sintió como si lo estuviera mirando a través del tiempo. Hemos fracasado. La codificación está demasiado profundamente integrada. No se puede eliminar sin destruir la especie por completo. Y ahora hay 24 especies de heraldos activas en toda la galaxia. 24 armas armadas y listas. Sus marcas pulsaron una vez, brillantes y nítidas. ¿Listo para qué? Eso es lo que la coalición nunca entendió. Los arquitectos no crearon armas para conquistar la galaxia. Crearon un cebo. Y no toda especie que activa su programación Harbinger completa se convierte en un imperio. Se convierten en una señal de fuego. La grabación se cortó. Brett estaba sentado en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza. Sacó el siguiente tronco y el siguiente, observando cómo Belro describía los descubrimientos finales de su equipo. Las modificaciones genéticas no solo estaban haciendo que las especies fueran agresivas. Los estaban preparando, endureciendo, convirtiéndolos en algo que pudiera sobrevivir a lo que venía. En el video final, Belra levantó un cristal de datos. Dejo esto aquí para quien lo encuentre. Tal vez los humanos, tal vez la coalición, tal vez nadie, pero es necesario entender. No eres la enfermedad. Ni siquiera eres el arma. Ella dejó el cristal con cuidado. Vosotros sois la cosecha, y los arquitectos todavía tienen hambre. La pantalla se volvió negra. Brett estaba sentado solo en la cámara de archivos, rodeado por la evidencia de la verdadera naturaleza de la humanidad. No eran exploradores que se extendían por las estrellas. No eran conquistadores construyendo un imperio. Fueron el cebo de una trampa colocada hace millones de años por algo lo suficientemente paciente como para esperar la captura. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, algo estaba observando. Espera. Brett pasó la semana siguiente intentando convencerse de que estaba perdiendo la cabeza. Eso habría sido más fácil de aceptar que la alternativa. Delirios paranoicos debido a demasiados años en zonas de combate. Quizás algún tipo de colapso provocado por el aislamiento. Podría trabajar con eso. Vuelva a tomar la medicación, consulte a un psiquiatra adecuado, tal vez regrese a la civilización donde otras personas puedan vigilarlo. Pero los archivos eran reales. A los datos no les importaba su estado mental. Cada vez que intentaba racionalizarlo, abría otro archivo y encontraba más evidencia, más especies catalogadas y estudiadas, más análisis genéticos que mostraban esos mismos marcadores artificiales, más pruebas de que la humanidad no era lo que ellos pensaban que era. Necesitaba una verificación, que alguien más mirara esto y le dijera que no estaba loco o confirmara que tenía toda la razón, lo que de alguna manera lo hacía sentir peor. Brett había mantenido un contacto mínimo con la gente de sus días militares. La mayoría de los soldados querían olvidar la guerra, seguir adelante y construir una vida normal. Pero hubo algunos que no pudieron dejarlo ir. Gente como él, que había visto cosas que no cuadraban,
Había hecho preguntas que fueron rápidamente rechazadas y había aprendido a dejar de preguntar en los canales oficiales. Cifró un mensaje para el capitán Raymond Hayes, su antiguo comandante. Ri siempre había desconfiado de la narrativa oficial sobre la guerra de contacto. Solía bromear diciendo que los Ceteri luchaban como si estuvieran tratando de exterminar a la humanidad en lugar de ganar territorio. Brett se rió de ello en aquel momento. No se reía ahora. El mensaje fue vago, lo suficiente para captar la atención de Rey sin decir nada que pudiera alertar a los sistemas de monitoreo automatizado. Encontré algo en los archivos. ¿Recuerdas aquellas preguntas que solías hacer? Creo que encontré respuestas, no buenas. Envió mensajes similares a otras 3 personas. La teniente Patricia Owens, que había trabajado en inteligencia y siempre parecía saber más de lo que se le permitía decir. Dr. Vincent Cross, un psicólogo militar que publicó un artículo sobre capacidades estratégicas anómalas en las fuerzas humanas antes de que el artículo desapareciera misteriosamente de todas las bases de datos. Y la doctora Lisa Brennan, una genetista que había asesorado sobre defensa contra la guerra biológica durante la guerra. Brett no esperaba respuestas. Estas personas tenían carreras, familias, vidas que habían construido después de la guerra. ¿Por qué arriesgarían todo eso por los delirios paranoicos de un francotirador retirado que vive en una instalación alienígena abandonada? Lisa respondió el mensaje en 6 horas. Recibí tu mensaje. Necesito hablar. No en ninguna red. ¿Dónde estás? Brett envió coordenadas. 3 días después, el transporte de Lisa aterrizó en el cañón, levantando una capa de polvo rojo que tardó 1 hora en asentarse. Ella emergió con 2 cajas de equipo y luciendo la misma expresión intensa que Brett recordaba de las reuniones informativas de la época de la guerra. Lisa no desperdició energía en charlas triviales cuando estaba concentrada. «Muéstrame», dijo ella. Pasaron 2 días en la cámara de archivos. Brett le explicó todo lo que había encontrado mientras Lisa realizaba sus propios análisis, cotejando los datos de Celery con sus archivos de investigación personales. Durante esas primeras horas no habló mucho, solo tomó notas y de vez en cuando decía palabrotas. Al tercer día, Lisa finalmente se sentó lejos de su terminal y miró a Brett con ojos exhaustos. «Necesito mostrarte algo», dijo. «Algo que he tenido guardado durante 4 años». Ella sacó sus propios archivos marcados con códigos de clasificación militar que deberían haber sido destruidos después de la guerra. Durante la guerra de contacto, el comando me hizo analizar muestras biológicas de Celter, la evaluación estándar del enemigo, buscando vulnerabilidades que pudiéramos explotar. Pero comencé a notar algo extraño en los informes. Lisa mostró mapas genéticos comparativos uno al lado del otro. Humano en una pantalla, Ceteri en la otra. Los selfies son cautelosos por naturaleza. Toda su historia evolutiva los empujó hacia la planificación cuidadosa, la evaluación de riesgos y la creación de consenso. Está en su ADN. Sus cerebros literalmente procesan los escenarios de amenaza de manera diferente a los nuestros. Destacó secciones del genoma humano. Pero los humanos tenemos vías neuronales redundantes para el reconocimiento de patrones. Nuestros cerebros están programados para encontrar soluciones tácticas bajo presión. Tenemos sistemas suprarrenales que pueden mantener la efectividad en el combate durante horas, a veces días. Nuestra composición psicológica incluye lo que en mis informes he llamado terquedad beneficiosa. Negativa a aceptar la derrota incluso cuando la lógica dice que debemos rendirnos. Brett asintió lentamente. Estás diciendo que estamos hechos para la guerra. Estoy diciendo que estamos demasiado bien preparados para la guerra. Lisa obtuvo más datos. La evolución no funciona de esta manera. No es casualidad que se agrupen en una misma especie tantos rasgos beneficiosos para el combate. La selección natural habría equilibrado estos rasgos frente a sus costos. El gasto de energía por sí solo debería hacer que nuestros cerebros sean ineficientes en comparación con especies que no necesitan una evaluación constante de amenazas. Abrió otro archivo,
Este mostraba secuencias de ADN con secciones resaltadas. Encontré estos marcadores en cada muestra humana que analicé. Secciones de nuestro genoma que no coinciden con ningún patrón evolutivo terrestre. Son demasiado limpios, demasiado organizados, como si alguien hubiera escrito un código y lo hubiera insertado directamente en nuestros antepasados. Brett sintió frío a pesar del calor del desierto que se filtraba a través de las paredes de las instalaciones. ¿Sabías, antes de que encontrara estos archivos, que algo andaba mal con nosotros? Lo sospechaba, corrigió Lisa. No tenía pruebas. Y cuando intenté publicar mis hallazgos, el mando militar clasificó todo. Me dijo que era un asunto de seguridad nacional. Pensé que estaban preocupados por las especies enemigas que explotaban las vulnerabilidades biológicas. Ella se rió amargamente. Resulta que les preocupaba que la gente preguntara por qué teníamos esas vulnerabilidades en primer lugar. Compararon la investigación genética de Lisa con los archivos de Selairi. El partido fue perfecto. Los mismos marcadores artificiales, los mismos puntos de inserción, las mismas modificaciones que aparecieron en las otras 23 especies de Harbinger. La humanidad no era única. Eran simplemente la última iteración de algo antiguo y deliberado. La pregunta es ¿por qué? Dijo Lisa. ¿Por qué modificar todas estas especies? ¿Por qué hacerlos agresivos y militaristas? ¿Cuál es el objetivo final? Brett le mostró los registros de video finales de Belra. Observaron en silencio mientras la investigadora de la teoría se describía sus descubrimientos, los arquitectos, los mundos sentados, la cosecha. Cuando terminó el último video, Lisa permaneció inmóvil durante un largo rato. Finalmente, dijo, necesitamos más gente. Esto es demasiado grande para nosotros solos. Ray Ayes llegó 4 días después con Patricia Owens. Ambos habían tomado una licencia de emergencia de sus trabajos civiles y le dijeron a sus familias que estaban asistiendo a un retiro de apoyo para veteranos. La mentira parecía apropiada dado lo que en realidad estaban haciendo, que era confrontar el horror existencial de la verdadera naturaleza de la humanidad. Patricia, siempre analista de inteligencia, inmediatamente comenzó a organizar los datos en formatos de inteligencia procesables. Bien, abordemos esto sistemáticamente. Tenemos evidencia de modificación genética. Contamos con observación histórica por parte de la coalición. Tenemos las guerras de contacto como un intento fallido de exterminio. ¿Qué no sabemos? ¿Quiénes son los arquitectos? Brett dijo lo que quieren y lo que pasará cuando comience la cosecha. Ri había estado en silencio desde que llegó, simplemente leyendo archivos y moviendo la cabeza de vez en cuando. Ahora él habló. Creo que estamos haciendo las preguntas equivocadas. Olvídese de los arquitectos por un minuto. Centrarse en la coalición. Se sabe de la existencia de las especies Harbinger desde hace miles de años. Han contenido 23 emergencias separadas. ¿Por qué fracasaron con nosotros? Lisa buscó los registros militares de la coalición de las guerras de contacto. No pelearon como si quisieran ganar. Pensé que eso era incompetencia, pero mira los patrones tácticos. Evitaban los centros de población. Los ataques se dirigieron a instalaciones militares e industriales. Incluso sus ataques más agresivos tenían rutas de escape incorporadas para los civiles. Estaban tratando de paralizarnos sin cometer genocidio, dijo Patricia lentamente. ¿Por qué? Brett se había estado preguntando lo mismo. Porque no son como nosotros. Los Selairi, todas las especies de la coalición, evolucionaron hacia la cooperación y el consenso. La idea del exterminio completo probablemente va en contra de su naturaleza fundamental. Entonces, están peleando con una mano atada a la espalda, dijo Ri. Luchar contra algo para lo que evolutivamente no están preparados. Por eso siguen perdiendo. Pasaron horas analizando los registros de la coalición, reconstruyendo la imagen de una alianza que había pasado milenios a la defensiva. Cada aparición de especies precursoras provocó bajas masivas antes de poder contenerlas.
La estrategia de la coalición nunca cambió porque no podían cambiar. Su naturaleza no permitiría el tipo de tácticas despiadadas necesarias para detener a una especie diseñada para la guerra. Patricia encontró algo más enterrado en los archivos. Un archivo marcado como informe de anomalía de 2 años antes de que la instalación fuera abandonada. Una sonda espacial profunda humana había detectado firmas de energía inusuales en una región del espacio que la coalición designó como zona prohibida Epsilon. La sonda había transmitido sus datos y luego se quedó en silencio. La teoría se la había estado rastreando señales similares durante siglos. Patrones de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida. A veces aparecían cerca de los mundos natales de las especies Harbinger. A veces en el espacio profundo, lejos de cualquier sistema estelar. La coalición tenía teorías, pero ninguna prueba sobre que generaba estas señales hasta que 3 especies de Harbinger activaron algo. Los archivos estaban fragmentados, corruptos, como si los datos hubieran sido dañados deliberadamente, pero el patrón era claro. Cada especie alcanzó un determinado nivel de tecnología. Cada uno descubrió lo que los Eli llamaron la frecuencia de resonancia, y cada uno transmitió al espacio profundo. Algo había respondido. Los registros de lo que ocurrió después fueron clasificados incluso dentro de la coalición. Varios archivos fueron marcados como riesgo mimético y riesgo de contaminación cognitiva. Los pocos informes intactos describían acontecimientos que no tenían sentido. Flotas desapareciendo. Poblaciones enteras que exhiben un comportamiento sincronizado. Distorsiones de la realidad que afectaron de manera diferente a los equipos de observación y a los observadores biológicos. Todas las especies precursoras que activaron la señal desaparecieron en una década. No destruido, no conquistado, simplemente desaparecido. Sus mundos permanecieron intactos, pero vacíos. Su tecnología aún funciona, pero está abandonada, como si todos se hubieran alejado hacia la oscuridad. Esa es la cosecha, dijo Lisa en voz baja. Para eso nos están preparando. Brett sacó un mapa estelar que superponía las zonas prohibidas con rutas de exploración humana. 3 de las colonias de más rápido crecimiento de la humanidad se dirigían directamente hacia regiones donde se habían detectado las señales. Al ritmo actual de expansión, los humanos alcanzarían la zona prohibida Epsilon en menos de 8 años. Necesitamos contárselo a alguien, dijo Patricia. El mando militar, el gobierno, alguien con autoridad para actuar sobre esto. ¿Y qué les diremos? Ri preguntó. Que los humanos son armas genéticamente modificadas creadas por extraterrestres desconocidos hace millones de años. Eso fue un cebo en una trampa para algo que borrará especies enteras. Pensarán que estamos locos. Brett había estado pensando en esto durante días. No importa si nos creen. Lo que importa es si podemos detenerlo. La teoría Cell no pudo curar las modificaciones de Harbinger. La coalición no pudo detener las emergencias anteriores. ¿Qué nos hace pensar que podemos hacer algo diferente? Lisa se quedó en silencio por un momento y luego dijo, porque somos las armas. Todas las demás especies de la coalición evolucionaron para la paz. Piensan defensivamente, actúan con cautela, buscan el consenso. Pero los humanos fuimos diseñados para ser agresivos, adaptables y demasiado testarudos para rendirnos incluso cuando deberíamos hacerlo. Ella los miró a cada uno por turno. Quizás eso no sea una maldición. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos para sobrevivir a lo que viene. La coalición ha estado luchando contra las armas del arquitecto durante miles de años. Tal vez sea hora de dar la vuelta a esas armas y contraatacar. Brett sintió que algo se movía en su pecho. Por primera vez desde que encontró los archivos, sintió algo más que miedo. Él sintió un propósito. Tuvieron 8 años antes de que la humanidad alcanzara la señal. 8 años para prepararse para algo que la coalición no había sobrevivido en 10.000 años de intentos. Pero la coalición no era humana. Y los humanos nunca habían sido muy buenos a la hora de aceptar su destino en silencio.
Era hora de demostrar por qué los arquitectos deberían haber sido más cuidadosos con lo que creaban. La nave apareció en los sensores compuestos 3 semanas después de que Rey y Patricia se fueran. Ninguna señal de transpondedor, ningún intento de comunicación, solo una nave que no debería existir cayendo del espacio FTL directamente sobre el cañón como si hubiera sabido exactamente dónde encontrarlos. Brett estaba ejecutando escenarios de combate en su cabeza incluso antes de que la nave terminara su secuencia de aterrizaje. Viejos instintos haciendo efecto, líneas de visión, posiciones de cobertura, cuánto tiempo le tomaría alcanzar su rifle. Lisa notó que su postura cambió y puso una mano sobre su brazo. «Espera», dijo ella. «Mira el diseño». El barco era hermoso de una manera que hizo que a Brett le dolieran los ojos. Curvas orgánicas que fluían como agua congelada al salpicar. Patrones bioluminiscentes pulsaban a través del pasillo en colores que no coincidían con nada de lo que había visto antes. No es diseño humano. Tampoco soy un selfie. Barco de la coalición, dijo Lisa. He visto diseños similares en los archivos. Se trata de un buque diplomático veterano. Brett mantuvo su mano cerca de su arma. De todos modos, diplomático no significa amistoso. El barco se asentó en el fondo del cañón sin apenas hacer ruido. Una sección del casco simplemente se disolvió y emergió una figura. Llamarlo humanoide sería generoso. El veterano parecía como si alguien hubiera intentado esculpir una persona con cristal viviente y se hubiera dado por vencido a mitad de camino. Las secciones transparentes revelaron estructuras internas que se movían y pulsaban con la luz. No había ojos visibles, pero Brett se sintió observado de todos modos. Habló y de alguna manera las palabras salieron en perfecto inglés a pesar de que la criatura no tenía boca visible. Brett Callahan, doctora. Lisa Brennan. Necesitamos hablar sobre lo que han descubierto. Se conocieron en la cámara de archivos porque Brett no estaba dispuesto a permitir que un extraterrestre desconocido deambulara por su complejo sin supervisión. El veterano se presentó como embajador Krell, lo que, según explicó, era una simplificación de su nombre real que las cuerdas vocales humanas no podían reproducir. Se movía como la luz a través del agua, con gracia y ligeramente desviada. «Has accedido a los archivos Harbinger», dijo Krell, su voz resonando desde algún lugar dentro de su cuerpo cristalino. «Hemos estado monitoreando el consumo de energía de la instalación. Cuando los sistemas de datos se activaron después de años de inactividad, supimos que alguien los había encontrado. Nos has estado observando», dijo Brett rotundamente. «Te hemos estado cuidando», corrigió Krell. «Hay una diferencia. La coalición perdió la votación para eliminar la humanidad. Eso no significa que hayamos dejado de preocuparnos por el resultado». Lisa dio un paso adelante. «Entonces ya sabéis lo que encontramos. Ya sabes lo que somos». «Sí». La luz interna de Krell pulsó en lo que podría haber sido tristeza. «Eres la especie número 24 de Harbinger en alcanzar la emergencia, y nos estamos quedando sin tiempo para detener lo que viene después». El veterano explicó lo que los archivos no habían revelado. La guerra de 10.000 años de la coalición no fue contra las especies Harbinger en sí. Fue un intento desesperado por evitar que esas especies completaran su programación. Cada raza Harbinger eventualmente descubrió la frecuencia de resonancia. Todos transmitieron la señal y todos fueron cosechados en una década. «Lo hemos intentado todo», dijo Krell. «Zonas de cuarentena para evitar que las especies alcancen las coordenadas de la señal, destruyendo las embarcaciones que se acerquen demasiado. Incluso intentamos compartir nuestro conocimiento con especies precursoras emergentes, con la esperanza de que decidieran detener su propio desarrollo. Déjame adivinar». Brett dijo que nunca funcionó. «Las modificaciones son demasiado profundas. El impulso de expandirse, explorar y superar los límites. Está codificado en tu ADN. No puedes parar, tal como no puedes dejar de respirar». La forma de Krell parpadeó. 23 veces fallamos.
23 civilizaciones cosechadas. Miles de millones de vidas consumidas por algo que todavía no comprendemos del todo. La voz de Lisa era firme a pesar de que Brett sabía que debajo debía de haber terror. Pero tienes un plan para nosotros. De lo contrario no estarías aquí. Krell produjo algo desde dentro de su cuerpo. Un contenedor que parecía cultivado más que fabricado. Dentro había una sustancia que cambiaba de color con la luz. Terapia genética. 15 años de investigación condensados en esto. Puede desactivar las modificaciones del presagio. No completamente, pero suficiente. Seguirías siendo humano, seguirías conservando tu cultura e identidad, pero los impulsos agresivos, la compulsión de expandirte, la brillantez táctica que te convierte en armas tan efectivas, se desvanecerían. Quieren castrarnos, dijo Brett. Quiero salvarte. El tono de Krell transmitía una emoción genuina. Esta terapia se puede distribuir a través de los canales médicos estándar. Dentro de una generación, la humanidad estaría libre del código precursor. Podríais uniros a la coalición como verdaderos socios. No más guerra. No más miedo de lo que te puedas convertir. ¿Y si nos negamos?, preguntó Lisa. Krell permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces, la flota de coalición que actualmente ocupa posición en el borde de su sistema solar hará lo que deberíamos haber hecho hace años. Exterminio completo antes de que pueda propagarse demasiado. No es lo que queremos, pero no podemos permitir otra cosecha. Brett sintió que su instinto de combate gritaba. Estaban en una trampa. Acepta la terapia y deja de ser humano de cualquier manera significativa o enfréntate a la extinción. Escenario clásico sin salida. El tipo de situación que haría que la mayoría de la gente se rinda. Pero Brett había pasado 22 años en escenarios sin salida. Había aprendido que a veces la única salida era cambiar el juego por completo. Dijiste que se cosecharon 23 especies, dijo Brett lentamente. Eso significa que tienes datos sobre lo que pasó. Muéstranoslo. Krell dudó. Los registros están clasificados. Protocolos de riesgo meticuloso. Muéstranoslo, interrumpió Lisa. Si queremos que tomemos una decisión informada, necesitamos ver de qué se supone que nos están salvando. La luz interna del veterano pulsó rápidamente y luego se estabilizó. Muy bien. Pero entiendan que algunas de las personas que revisaron estos archivos experimentaron daños psicológicos duraderos. Krell interactuó con los sistemas de archivo y aparecieron nuevos archivos en las pantallas. Registros de 23 cosechas diferentes recopilados a lo largo de miles de años. Brett y Lisa comenzaron a leer. El patrón era consistente y horroroso. Cada especie de Harbinger alcanzó un umbral tecnológico. Cada uno descubrió la frecuencia de resonancia, generalmente por accidente, durante la exploración del espacio profundo o la investigación en física cuántica. Cada uno transmitió la señal, pensando que habían encontrado evidencia de otra vida inteligente. Algo contestado, los primeros informes de los observadores de la coalición describieron anomalías espaciales que aparecieron cerca de los mundos de origen de Harbinger, regiones donde la física se comportó de manera extraña. Las naves que entraban en esas zonas transmitían mensajes confusos sobre que el tiempo se movía de forma incorrecta, sobre ver cosas que no podían existir y sobre miembros de la tripulación que actuaban en patrones sincronizados que no podían controlar. Luego la población empezó a desaparecer. No violentamente. No hubo batallas, ni invasiones, ni enemigos visibles. La gente simplemente comenzó a caminar hacia los puntos de recolección. Millones de personas se desplazan con un propósito hacia zonas designadas. Sus rostros estaban en blanco, sus mentes sincronizadas con algo más allá de la comprensión de la coalición. Construyeron estructuras en estas zonas utilizando materiales que no deberían existir. Patrones geométricos que duelen a la vista. Dispositivos que resonaban con frecuencias que afectaban la realidad misma. Y luego desaparecieron. Desapareció en espacios que se plegaban de maneras que los seres tridimensionales no podían procesar. La coalición envió después equipos de investigación.
Los planetas permanecieron intactos, las ciudades aún estaban en pie, la tecnología aún funcionaba, pero todos los Harbingers habían desaparecido. Miles de millones de vidas consumidas por algo que existía más allá del espacio convencional. ¿Qué les pasa? Brett preguntó con voz tensa. No lo sabemos, admitió Krell. Los arquitectos existen en dimensiones que apenas podemos percibir. Las señales son invitaciones. Las especies precursoras son los huéspedes. Y la cosecha es el propósito para el que los arquitectos las diseñaron. Lisa estaba analizando los datos genéticos de las especies cosechadas. Espera, mira esto. Las modificaciones no son aleatorias. Son iterativas. Cada especie precursora tiene mejoras ligeramente diferentes. Como si alguien estuviera experimentando, probando diferentes combinaciones. Sacó tablas comparativas. Los Drexari tenían una agresividad mejorada, pero una planificación estratégica limitada. El dominio Krell tenía un mejor pensamiento táctico, pero menos adaptabilidad. ¿Y los humanos? Su voz se apagó, pálida. Los humanos lo tienen todo, terminó Brett. Somos la versión más completa. Sí, confirmó Krell. Por eso la coalición está tan desesperada. Las especies precursoras anteriores eran peligrosas, pero al final se podían contener. Pero la humanidad representa la culminación de millones de años de refinamiento genético. Eres la obra maestra de los arquitectos, y cuando alcances la señal, cuando seas cosechado, lo que los arquitectos estén construyendo estará completo. Brett sintió que las piezas encajaban en su mente. El entrenamiento de francotirador que había recibido enfatizaba el reconocimiento de patrones, encontrando conexiones que otros pasaban por alto. Dijiste que tenemos 8 años antes de que las colonias humanas lleguen a la zona prohibida Epsilon. Ahí es donde se origina la señal. Una de varias fuentes. Sí. Y la coalición ha estado monitoreando estas zonas durante miles de años, pero nunca se ha acercado directamente. Cualquier nave que entra en una zona prohibida experimenta los mismos efectos que las poblaciones de precursores. Sincronización. Distorsión de la realidad. Cosecha. Brett miró a Lisa y vio la misma comprensión en su rostro. Has estado luchando a la defensiva durante 10.000 años, viendo surgir especies precursoras, intentando contenerlas, fallando y repitiendo el ciclo. Siempre reactivos, nunca proactivos, porque no sabemos cómo luchar contra algo que no podemos percibir. Krell dijo, los arquitectos existen más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que puede manipular la realidad misma? No, dijo Brett. ¿Encontrarías a alguien lo suficientemente loco como para intentarlo de todos modos? Lisa asintió lentamente. Las especies de la coalición son evolutivamente cautelosas, reacias al riesgo, diseñadas para sobrevivir mediante una planificación cuidadosa y el consenso. Por eso no pueden acercarse a las zonas prohibidas. Su naturaleza no permitirá el tipo de acción imprudente necesaria. Pero los humanos, continuó Brett, estamos diseñados para ser agresivos, adaptables, demasiado testarudos para rendirnos incluso cuando la lógica nos lo dicta. Los mismos rasgos que nos hacen peligrosos son los necesarios para luchar contra los arquitectos. La forma de Krell parpadeó rápidamente. Eso es una locura. Estarías caminando hacia una muerte segura. Todas las especies que se acercaron a los arquitectos fueron cosechadas. Todas las especies que conoces, corrigió Lisa. Todas las especies defensivas y cautelosas que entraron sin preparación. Pero, ¿y si entramos sabiendo a qué nos enfrentamos? ¿Y si usamos las modificaciones como armas en lugar de maldiciones? Brett ya estaba pensando tácticamente. Dijiste que las colonias humanas llegan a la zona prohibida en 8 años. Esa es nuestra ventana. No esperamos a que la señal nos encuentre. Acudimos primero, armados, preparados, con pleno conocimiento de a qué nos enfrentamos. Sugieres un ataque preventivo contra entidades que han estado cosechando especies durante millones de años,
dijo Krell. Sugiero que dejemos de ser víctimas, respondió Brett. Los arquitectos crearon armas. Es hora de mostrarles qué sucede cuando las armas desarrollan sus propios sistemas de puntería. Lisa sacó mapas estelares, calculando rutas y recursos. Necesitamos naves, tecnología, información sobre las zonas prohibidas que la coalición ha mantenido clasificadas. Krell permaneció inmóvil tanto tiempo que Brett pensó que podría haberse apagado. Finalmente, su luz pulsó una vez, nítida y brillante. La coalición nunca aprobará esto. Viola todos los protocolos que hemos establecido. Entonces no se lo digas, dijo Brett. Ayúdanos a prepararnos. Danos los datos que necesitamos. Y cuando entremos en esa zona prohibida, será decisión de la humanidad, un riesgo, nuestro posible sacrificio. Y si fallas, si estás cosechado como todos los demás, Brett pensó en 22 años de guerra, en todas las situaciones imposibles a las que había sobrevivido, en la obstinada negativa de la humanidad a aceptar el destino en silencio. Entonces los arquitectos aprenderán que los humanos no se rinden fácilmente, y tal vez, solo tal vez, los lastimen lo suficiente para que la siguiente especie tenga una mejor oportunidad. La luz interna de Krell se estabilizó. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía algo que podría haber sido esperanza. Están todos completamente locos. Sí, dijo Brett, sonriendo sombríamente. Somos humanos. Eso es algo que nos caracteriza. Brett se encontraba en el cañón al amanecer, observando a sus gemelos pintar las rocas de rojo y dorado. Tras él, la cámara de archivos bullía de actividad. Lisa y Krell llevaban 72 horas seguidas trabajando, recopilando datos, trazando rutas, creando un plan que podría matar a la humanidad más rápido que esperar la cosecha. Apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos archivos. 23 civilizaciones, miles de millones de vidas, todas caminando tranquilamente hacia algo que las deshiciera a un nivel fundamental. Y la humanidad era la siguiente en la fila a menos que alguien hiciera algo increíblemente estúpido. Brett había construido una carrera a base de decisiones increíblemente estúpidas que, de alguna manera, funcionaban. ¿Por qué detenerse ahora? Lisa salió de las instalaciones con 2 tazas de café que había sintetizado de alguna manera con equipos El-Airi. Sabía a plástico quemado, pero Brett lo bebió agradecido. Krell está enviando paquetes de datos cifrados a alguien de la coalición. Lisa dijo, no me dirá quién, pero al parecer hay miembros que han estado cuestionando la defensa, estrategia durante siglos. Este podría ser el empujón que necesitan, o podría llevar a Krell a la ejecución por traición. Brett también lo señaló. Lisa se sentó a su lado en una roca. Rey llamó por el canal seguro. Ha estado contactando a otros veteranos, gente de confianza. La noticia se está difundiendo con cuidado, pero se está difundiendo. Brett asintió. Esa era la parte peligrosa. Lo que planeaban no podía permanecer en secreto para siempre. Una vez que la humanidad supiera la verdad sobre lo que eran, sobre lo que les esperaba, el pánico se extendería más rápido que cualquier enfermedad. Los gobiernos se fracturarían. Las colonias podrían declarar la independencia. La paz cautelosa que la humanidad había construido después de las guerras de contacto podría derrumbarse de la noche a la mañana. Patricia está trabajando en una estrategia mediática, continuó Lisa. Cree que debemos controlar la narrativa antes de que alguien más lo haga. Libere la información gradualmente, encuéntrela como una elección y no como una sentencia de muerte. ¿Pero es una elección?, preguntó Brett. Podemos tomar la terapia de Krell y dejar de ser lo que somos. Podemos esperar a que la flota de la coalición nos extermine, o podemos cargar de cabeza hacia una zona prohibida y probablemente ser cosechados como cualquier otra especie. Ninguna de estas opciones suena como una opción ganadora. Lisa se quedó en silencio por un momento. Mi abuela solía decir que ser humano significa elegir cómo afrontar lo inevitable. Todos vamos a morir eventualmente.
Lo que importa es si morimos como nosotros mismos. Brett pensó en eso. 22 años como francotirador le habían enseñado que la muerte era segura, pero el momento era negociable. No podrías evitar la bala para siempre. Solo podías elegir si pasar tu vida escondiéndote o de pie. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos montar una expedición? Él preguntó. Krelj dice que se necesitan 6 meses como mínimo para reunir recursos sin alertar a los líderes de la coalición. Necesitaríamos barcos, armas y voluntarios dispuestos a emprender un viaje sin retorno a algo que ha consumido 23 civilizaciones. Y tendríamos que hacerlo con el suficiente sigilo para que la flota de coalición no nos extermine preventivamente. Y si tenemos éxito, si realmente logramos llegar hasta los arquitectos y de alguna manera los lastimamos. Lisa sonrió sombríamente. Entonces demostramos que la humanidad no es solo un arma más en el arsenal de alguien más. Demostramos que podemos elegir nuestro propio destino, incluso si ese destino es morir luchando. Krelj emergió de la instalación, su forma cristalina captó la luz de la mañana. He contactado con elementos afines de la coalición. 3 especies dispuestas a brindar apoyo encubierto. Naves, tecnología, datos tácticos sobre las zonas prohibidas, pero hay condiciones. Siempre las hay. Brett dijo, deben entender que esta no es una operación de la coalición. Si la humanidad procede, lo hacen sin autorización oficial. Si fracasan, si son cosechados, la coalición negará cualquier participación. Se les clasificará como elemento rebelde que violó los protocolos de cuarentena. Y si tenemos éxito, la luz interna de Krelj latía lentamente. Entonces quizás la coalición finalmente comprenda que la supervivencia a veces requiere el tipo de imprudencia calculada que nuestra especie simplemente no puede manejar. Que lo que hemos llamado el defecto fatal de su especie podría ser en realidad su mayor fortaleza. Brett se sacudió el polvo rojo de los pantalones. Entonces será mejor que empecemos a planificar. 6 meses no es mucho tiempo para prepararse para algo así. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Ri regresó con 15 veteranos, todos ellos personas que habían visto demasiado durante las guerras de contacto como para integrarse por completo en la vida civil. Patricia trajo especialistas en inteligencia y expertos en comunicación. Lisa reclutó genetistas y xenobiólogos dispuestos a estudiar las modificaciones de los presagios sin intentar curarlas. El complejo se transformó de un archivo solitario en algo parecido a una base de operaciones avanzada. Naves comenzaron a llegar al amparo de la oscuridad proporcionada por los contactos de la coalición de Krell. Tecnología que no debería existir en manos humanas se instaló discretamente. Se iniciaron regímenes de entrenamiento que llevaron las capacidades humanas al límite. Brett se encontró planeando una operación diferente a todo lo que había hecho durante la guerra. No se trataba de mantener territorio ni eliminar objetivos. Se trataba de adentrarse en el equivalente cósmico de un matadero, y de alguna manera, encontrar al carnicero. La noticia se filtró inevitablemente. Patricia se había preparado para ello, difundiendo información a través de canales de confianza, presentando el descubrimiento como evidencia de una antigua manipulación genética y una posible amenaza existencial que requería investigación. No era toda la verdad, pero sí suficiente para iniciar conversaciones. La respuesta de la humanidad sorprendió a Brett. Esperaba pánico, negación, exigencias de intervención gubernamental. En cambio, comenzaron a llegar voluntarios al complejo. Científicos deseosos de estudiar el fenómeno. Ingenieros ansiosos por desarrollar contramedidas. Soldados listos para luchar contra algo que no entendían del todo. Tal vez fuera la modificación del Harbinger en acción. O tal vez eran simplemente los humanos siendo humanos, enfrentándose a lo imposible con la tenaz determinación de al menos intentarlo. La flota de la coalición permaneció en el límite del sistema solar, observando pero sin interferir. Krelj dijo que el liderazgo de la coalición estaba dividido. La mitad quería el exterminio inmediato. La otra mitad sentía curiosidad por ver qué haría la humanidad.
El voto decisivo lo había emitido una especie que había perdido 3 mundos coloniales por una aparición anterior de los heraldos. Habían votado por esperar 6 meses para que la humanidad demostrara su diferencia. 6 meses para prepararse para algo que había destruido 23 civilizaciones. 5 semanas antes de la expedición planeada, Brett recibió un mensaje del mando militar. Oficial esta vez, no encubierto. Querían una reunión. La revelación completa. Todo lo que sabía sobre el protocolo de los heraldos y sus planes. Fue esperando ser arrestado o algo peor. En cambio, se encontró en una sala de conferencias con los altos mandos de la humanidad. Todos escuchando mientras les explicaba qué eran, para qué habían sido creados, qué les esperaba si no hacían nada. La reacción fue, como era previsible, mixta. Algunos exigieron la terapia de la coalición, argumentando que sobrevivir implicaba aceptar limitaciones. Otros querían luchar contra la propia coalición, viéndolos como la amenaza inmediata. Pero un número sorprendente coincidió con la evaluación de Brett. Si la cosecha era inevitable, mejor afrontarla en sus propios términos. El mando militar tomó una decisión que Brett admiraba y temía a la vez. Brindarían apoyo oficial a la expedición, pero no lo harían obligatorio. Solo voluntarios, divulgación completa de los riesgos y secreto absoluto sobre el momento y el destino hasta que la flota estuviera en movimiento. No apostaban a toda la humanidad en esto. Apostaban lo suficiente como para que importara. La noche antes de la partida, Brett estuvo en la cámara de archivos una última vez. Los archivos que habían iniciado esta locura brillaban tenuemente en la oscuridad. 23 civilizaciones reducidas a puntos de datos. 23 fracasos. Lisa se unió a él junto con Ri, Patricia y otros 63 voluntarios para la expedición. Personas que eligieron enfrentarse a los arquitectos en lugar de esperar la cosecha o aceptar la terapia. Última oportunidad para echarse atrás, dijo Brett. No hay vergüenza en ello. Lo que estamos haciendo probablemente nos matará a todos de formas que ni siquiera podemos imaginar. Rey rió. Brett. He estado muriendo lentamente durante 5 años. Pastillas, terapia y fingiendo que la guerra no rompió algo fundamental dentro de mí. Al menos así, muero haciendo algo que importa. Patricia asintió. Pasé toda mi carrera analizando amenazas y haciendo recomendaciones que la gente ignoraba. Esta es una amenaza que realmente merece el miedo. Y si podemos dañarla aunque sea un poco, tal vez la próxima especie de presagio tenga más posibilidades. Lisa apretó la mano de Brett. No vamos a ganar. Ambos sabemos que los arquitectos llevan millones de años haciendo esto, pero podemos demostrarles que sus armas no son tan controlables como creen. Que la humanidad elige sus propios objetivos. Brett los miró a cada uno, vio el miedo que intentaban ocultar, vio la determinación subyacente. Esto era lo que las modificaciones de los presagios habían creado. No solo soldados, sino personas lo suficientemente testarudas como para enfrentarse al horror cósmico con solo ira y rencor. Las naves zarparon a medianoche. Naves humanas modernizadas con tecnología de la coalición y tripuladas por personas que habían elegido una última misión. Trazaron un rumbo hacia la zona prohibida Epsilon, hacia el origen de señal que había cosechado 23 especies. Brett estaba sentado en el puesto de mando de la nave líder, observando las estrellas pasar a toda velocidad. Pensó en todas las situaciones imposibles a las que había sobrevivido. Todos los disparos que había realizado que no deberían haber sido posibles. Todas las veces que había superado las probabilidades con habilidad, terquedad y una absoluta negativa a aceptar la derrota. Probablemente aquí fue donde se le acabó la suerte. Pero tal vez, solo tal vez, eso fue suficiente. Tal vez los arquitectos habían pasado millones de años creando las armas perfectas, refinando sus diseños, construyendo hacia la humanidad como la máxima expresión de su arte. Tal vez habían olvidado que las mejores armas tienden a explotar cuando menos te lo esperas. La flota entró en la zona prohibida Epsilon 3 semanas después.
Los sensores se descontrolaron de inmediato. El espacio se dobló de formas que violaban la física. El tiempo se movía a diferentes velocidades en diferentes secciones de la nave. Los miembros de la tripulación informaron haber visto cosas en la oscuridad entre las estrellas, formas que dolían de percibir, patrones que sugerían inteligencia más allá de la comprensión humana. La cosecha había comenzado. Pero esta vez, las armas respondieron al fuego. La última transmisión de Brett antes de que fallara la comunicación fue simple. Contacto establecido. Enfrentando al enemigo. Si alguien escucha, que se lo diga a la humanidad. Caímos luchando y los herimos. Que cuente. Las señales de la flota se cortaron una a una durante las siguientes 72 horas. La coalición monitoreó desde una distancia segura, observando cómo las anomalías espaciales consumían la expedición. Pero algo era diferente esta vez. Las anomalías fluctuaban, se entrecortaban, mostraban patrones de disrupción que no se habían presentado en cosechas anteriores. Fuera lo que fuera que los humanos estuvieran haciendo allí, no se estaban quedando en silencio. Y en la oscuridad entre las estrellas, algo antiguo y vasto experimentó una sensación desconocida. Los arquitectos habían creado armas diseñadas para ser cosechadas. Nunca habían considerado qué sucedería si esas armas decidían cosechar de vuelta. La humanidad tenía 8 años antes de que sus colonias llegaran a la zona prohibida. 8 años para analizar lo que la expedición de Brett había aprendido en esas últimas horas. 8 años para prepararse. Los arquitectos habían sido pacientes durante millones de años. Podían esperar su cosecha, pero habían cometido un error crítico en su diseño. Habían hecho a la humanidad demasiado terca para saber cuándo rendirse. Y ahora las armas venían hacia sus creadores, no para ser cosechadas, para asentar la